Estamos aquí para iniciar una nueva sección del estudio de la palabra de Dios. Felicito a los que están conectados y los que se van a conectar. Dios les bendiga. Vamos a estar leyendo la poderosa y preciosa palabra de Dios. Está en el libro de Marcos capítulo 4, verso 33. Dice así la poderosa escritura: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Impresionante lo que Jesús venía haciendo, enseñando el evangelio. Lo hacía a través de parábolas, de discursos con símbolos, tipología. Usó mucho el simbolismo. Pero dice la Biblia que Él les hablaba lo que podían oír. Quiere decir que Jesús hubiera podido hablar en otras palabras más celestiales, pero los personajes que estaban escuchándole no podían tener capacidad para poder oír las escrituras. Así que Jesús dice que les hablaba lo que ellos podían oír. Es que hay un pasaje de la palabra de Dios que es muy especial en el libro de Juan capítulo 3, donde la Biblia enseña de lo que sucede con lo que hablaba Cristo. Dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Por eso la Biblia dice que Jesús les hablaba lo que ellos podían oír. El mensaje de Jesús tenía que ver mucho con las cosas naturales, para poder que nuestro oído captara el mensaje que Jesús nos quería regalar. Si Jesús hubiese hablado con cosas celestiales, nosotros hubiésemos quedado un poco muy perdidos de la realidad. Pero Él dice que les hablaba así, conforme a lo que podían oír. Y lo que dice en Juan 3:12 es: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea que los mensajes de Jesús tuvieron que ver mucho con la realidad de la naturaleza humana y con la realidad del ser humano aquí en la tierra. Así que por eso está diciendo que les hablaba, y que a los discípulos en particular Él les declaraba todo. O sea, les explicaba, para que ellos tuvieran una base de lo que debían de predicar. Pero también puedo entender es que hay un trato especial. Escuchen esto: un trato especial de Jesús con aquellos que creen en Él, con aquellos que le obedecen, aquellos que le siguen. Los mismos discípulos en una ocasión le preguntaron a Jesús: ¿por qué siempre les habla en parábolas? ¿Por qué no les dice en un mensaje más claro? Y Jesús le dijo: para que oyendo no oigan y viendo no vean. Pero a los que creen en Cristo, a los que realmente quieren ser salvos, a los que están interesados en ir al cielo, Jesús tiene la paciencia para explicarnos, para enseñarnos, para revelarnos la Escritura. Bendito el nombre de Jesús. Hoy quiero que lleves esto en tu corazón. El trato de Jesús con los que le aman a Él, con los que le sirven, con los que le siguen, es diferente. Es diferente. Hay una bendición de Dios que es imparcial para todos. Hay bendiciones especiales de Dios para todo el mundo, para gente pecadora y no pecadora, para el maldiciente y no maldiciente, para el mentiroso y no mentiroso, para el que quebranta la ley y el que no la quebranta. Hay unas leyes que Dios estableció
para bendecir al hombre, sea fiel o no sea fiel. Pero hay un trato especial. Quiero que se grabe esto en su corazón. Hay un trato especial con aquellos que le aman, con aquellos que le buscan, aquellos que le sirven. Así que si tú eres una de esas personas que ama a Jesús, que sigue las huellas de Cristo, que quiere servirle, vas a tener un trato especial de parte de mi Señor. Porque Él dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. O sea, hay un trato especial con los que sirven al Señor. Hay una bendición gloriosa con los que sirven a Jesús. Y yo he podido notar, de verdad, he podido mirar la mano de Jesús derramando bendición sobre nuestras vidas, protegiéndonos. En todo momento, cuando el enemigo ha querido llevarnos al fracaso, cuando ha querido hacernos tropezar, ahí está la mano de Jesús para levantarnos. Ahí está la mano de Jesús para protegernos. Y quiero hoy decirle, hoy Jesús tiene un trato especial para con aquellos que le aman. Si tú eres el hombre o la mujer que ama a Jesús, tú eres el consentido de mi amado Salvador. Él te ama y te bendice especialmente. Así que el tema que hoy quiero tratar lo he titulado, ese es el título del tema: todavía no conocemos bien a Jesús. Aunque andamos con Él, aunque prometimos ser sus discípulos, aunque venimos siguiéndole hace un tiempo, todavía no conocemos bien a Jesús. Habrán cosas que descubrir en el camino. Habrán maravillas que vamos a tener que ver en el camino. Habrán milagros que van a suceder de la mano de Jesús que nos van a dejar sorprendidos, que nunca pudiéramos esperar tal cosa tan maravillosa. Yo he podido ver la mano de Dios haciendo cosas grandiosas y maravillosas. He podido ver la mano de mi Salvador ministrando en mi vida y en la vida de mis hijos. Dios es bueno. Dios es maravilloso y a Él le doy toda la gloria. He podido ver que Él tiene un trato especial con los que le aman. Solo limítese a amar a Jesús. Ámalo. Hay un texto muy hermoso que dice, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo que la Biblia dice. Pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú estás andando en el camino del Señor, has tenido el privilegio de que Él te hizo un llamado. ¿Cómo lo hizo? Solo tú lo sabes. Usted sabe cómo Dios te llamó. Algunos han sido llamados en un lecho de dolor, a través de una enfermedad. Allí, estando en su lecho, escucharon la voz de Dios. Otros han escuchado la voz de Dios estando en su trabajo, con su herramienta de trabajo en su mano. Han podido escuchar la voz de Dios. Otros han escuchado la voz de Dios a través de pronto de algún desastre familiar. Allí han aprendido a escuchar la voz de Dios. Otros han escuchado la voz de Dios a través de una predicación, de la radio, la televisión. Otros han escuchado la voz de Dios a través de una visión, de un sueño, de una revelación especial. Hemos sido llamados. Otros han leído la palabra y a través de un hermoso texto de la Biblia han podido escuchar la voz de Dios y la han atendido. Y estamos siguiendo al Señor porque un día Él
nos llamó y dice que a los que hemos sido llamados por Él, Él nos va a bendecir y a darnos un trato especial, dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sus discípulos tenían un trato especial. No era lo mismo que con la gente del común. Había un pueblo a quien Jesús le andaba muy duro con la predicación. No sé si ustedes se acuerdan el discurso de Jesús cuando le hablaba a los fariseos y a los escribas. Es donde Jesús les da un mensaje muy drástico, porque algo que a Jesús le incomoda es que una persona sea religiosa, que aparente creer en Dios y que se engañe a sí mismo cuando está viviendo mal en la presencia del Señor. Y Él, Jesucristo, le habló a los fariseos muy duro, porque esto era una clase de pueblo. Le dijo, escuche lo que el mensaje de Jesús para cierta clase de personas que existían en la época, religiosos que decían servirle a Dios, pero que sus acciones no eran las mejores. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, la gente de la alta, ¿sí? Los intelectuales religiosamente, los que tenían el manual en sus manos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es una palabra bastante clara. Algunos cristianos, entre comillas, decimos, pero no hacemos. Y esto al Señor le incomoda en su corazón. Y acusó a los escribas y a los fariseos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Le está enviando un discurso a una calidad de personas, a una clase de personas de la sociedad. Religiosos, creyentes, pero no practicantes de la verdad. Y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen maestros, maestros. Pero vosotros no queréis que os llaméis maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, dice. El que es el mayor de vosotros sea vuestro servidor o vuestro siervo. El que quiera ser grande en el Evangelio, el que quiera ser grande en las manos de Jesús, debe de ser servidor del pueblo. Y esto debemos de aprenderlo. Hay que servirle a la sociedad hasta donde estén nuestras fuerzas y nuestro alcance, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí empieza el discurso muy duro para las personas que son religiosas, pero que no practican el Evangelio conforme está escrito. Y les dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. O sea, hay personas que en vez de abrir la puerta para que muchos se salven, la cierran con su comportamiento, con su mala manera de vivir. Y Jesús le dio un trato especial a estos hipócritas. Les dijo: pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.
Hay gente religiosamente que son un estorbo para la sociedad. Hay gente que quiere ser salvos y que de verdad quieren encontrar el camino de Dios, pero por el mal testimonio de algunos cristianos, llamados cristianos entre comillas, se convierten en estorbo a la sociedad. Y Jesús dice: ay de vosotros hipócritas, mas ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de Dios. Ni entran ni dejáis de entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Estafaban a las viudas y compensaban con oraciones. Y hay gente hoy por hoy haciendo proselitismo con el evangelio. Hay gente hoy por hoy aún vendiendo sus oraciones. Hoy quiero decirle, esto hay que entenderlo. Dios no quiere que en nuestro corazón se meta la religiosidad que nos hace aparentar como santos o evocar como santos, pero nuestras prácticas no son las mejores. Dios nos ayude a serle fiel al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si queremos ser grandes en el Señor, aprendamos a ser siervos y siervas, a ser humildes. Hay gente que no es humilde, no soporta, no le pide a su Dios, sino que se defiende con sus propias herramientas, con sus propias fuerzas, con lo que tiene en la mano o alrededor. Estoy hablando de que tenemos que aprender la humildad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de la viuda. Y dicen: y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Están viendo ustedes? ¿Están escuchando cómo la Biblia nos relata lo que Jesús le incomodaba? Gente que religiosamente son unos explotadores, que no les importa la salvación de la gente. No le interesa si usted va para el cielo o no. Lo que le interesa es lo que usted pueda hacer por ellos y por su credo. Hoy quiero decirle, la Biblia dice que debemos de reflexionar. No podemos ser hipócritas. Si usted no está viviendo la vida cristiana, no espere ir al cielo. Y no espere comprar a Dios con ofrendas y diezmos, porque con esto no pagamos la entrada al cielo. La entrada al cielo se paga con santidad, con separarnos para vivir para Dios, vivir en santidad, porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Y si la Biblia dice que nadie, es nadie. Hay gente que no le importa sino su ofrenda, su diezmo, su colaboración. Pero yo quiero decirle, personalmente me interesa que usted y yo vayamos al cielo. Lo de la ofrenda y lo del diezmo, lo de las donaciones, lo de lo que usted pueda dar,
Eso es aparte. Eso es cuestión que usted ha permitido. Que Dios toque su corazón y ame la obra y coopere en la obra. Pero la santidad debe de estar en primer lugar. El vivir para Dios, el someternos a su palabra, el separarnos de la mentira, el separarnos del engaño, del robo, del adulterio, de la fornicación, de la brujería, la hechicería. Tú tienes que entender que puedes visitar el templo 1000 veces, pero si no te separas del pecado, no entrarás al reino de Dios. Ahora quiero decirle algo. Yo sé que el pecado está arraigado en el corazón del hombre y es difícil dejarnos del pecado. Es difícil apartarnos del pecado. Por eso es necesario que nosotros acudamos a Cristo. Es necesario que le pidamos misericordia a Jesús. Solo los que piden a Dios misericordia pueden ser liberados del yugo del pecado, de las ataduras. No hay vicio, no hay pecado, no hay hábito ni costumbre mundana que soporte la presencia de Jesús cuando tú la invitas a tu corazón. Cuando tú invitas a Cristo a tu corazón, las cosas van a cambiar. Dejará de ser un religioso hipócrita y empezarás a vivir como un verdadero hijo o hija de Dios. Aquí Jesús le incomoda esta clase de personas religiosas. Como los fariseos, no habían otros. Religiosos como los escribas, no habían otros. Tal vez usted puede decir: nadie me llega a la medida a mí para ser fiel en el templo y en el servicio al Señor. Nadie me llega a la medida para yo estar tan atento en las cosas de mi iglesia o del lugar donde me reúno. Pero quiero que echemos una revisión dentro de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra vida, nuestra relación con Dios? Tal vez nuestro líder religioso nos tenga en un buen concepto. Tal vez nuestro líder religioso nos tenga en un pedestal, porque somos los que estamos pendientes para colaborar, porque somos los que más estamos para apoyar los programas. Pero Dios quiere que aparte de esto vivamos en santidad. Esta calidad de personas, religiosos, hipócritas, para Jesús no tienen valor. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Escúcheme. O sea que el diezmar es importante, pero hay algo más importante. Y esto es lo que quiero que hoy entendamos. Porque a algunos les importa es su ofrenda, es su donación, es su limosna, como algunos lo llaman en algunos templos. Les importa es eso. Aquí dice diezmar es importante, pero es más importante. Cuando la Biblia dice que es más importante, tiene un escalafón más alto. Dice, ¿qué es lo que es más importante? Dice, han dejado lo más importante de la ley: la justicia y la misericordia y la fe. Han fallado en justicia, en misericordia y en la fe. Es más importante que su ofrenda. La justicia es más importante que su limosna. Estoy hablando en un idioma para que me entiendan. Me dirán: pastor, pero que en la iglesia no se dice limosna. Pero ustedes saben que si hay templos donde se habla de limosna, ofrendas y donaciones. Es más importante la justicia. Así lo dice la palabra de Dios. Sé justo. ¿Y qué es ser justo?
¿Qué tal si vayamos de pronto a un diccionario? O vamos, si es posible, puedes ir a Google. Allí vas a encontrar lo que significa la palabra justo. Y si miras esta palabrita, justo, entonces usted mismo se va a preguntar, ¿será que lo estoy practicando la justicia? Porque la justicia es más que su ofrenda, ojo, es más que su diezmo, es más que su donación y más que su limosna. Aunque a algunos predicadores no les importa que usted viva en santidad. Algunos predicadores, algunos ministros, entre comillas, no les importa eso. Les importa que usted aporte para la iglesia, o para el templo, para el lugar de reunión, como se llame. Y no le importa que usted sea justo. Y hoy quiero decirle, a Jesús le interesa es que tú seas justo. Porque la justicia te llevará al cielo. Porque la justicia te hará un hijo de Dios. Porque la justicia te preparará para el día de la redención. La Biblia dice que Jesús va a venir es por los justos. Hay un pasaje donde la escritura dice: y apartará a los justos de los malos. Son los justos los que tienen opción de ir al cielo. No dice que son los diezmadores, los que dan limosna, los que aportan para su religión. Dice que son los justos. Bendito el nombre de Jesús. Esta palabra hoy se la digo porque me interesa que tú vayas al cielo. Puede que seas un buen hombre en tu iglesia, una buena mujer. Puede que seas muy cumplido en tus momentos religiosos, en tus momentos litúrgicos. Puede que seas muy cumplido en los horarios del culto, de tu reunión religiosa. Pero si no eres justo ni eres justa, estamos perdiendo el tiempo. Hoy te digo, Jesús vendrá por los justos. Es por los justos. Todavía no conocemos bien a Jesús. Creemos que lo podemos consolar con una actitud religiosa. Y Jesús está diciendo a los fariseos y a los escribas: nadie como religiosos, como ellos, no habían otros en la época. Y les digo: hipócritas. ¿Qué es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Grave es eso. Esto era necesario hacer: diezmar, ofrendar, sin dejar de hacer aquello, sin dejar la justicia, la misericordia y la fe. Mire el trato que Jesús le da a este gremio de personas, al trato diferente que le dio a sus discípulos. A sus discípulos los consentía. A sus discípulos se sentaba con paciencia y les explicaba, como algunos muchachos dicen, con plastilina. ¿Sí? Se daba el tiempo de sentarse con ellos, explicarle el significado de las parábolas. Porque si hay alguien, escúcheme, si hay alguien a quien Jesús trata con cariño y con amor, son aquellos a quien les aman a Él y le siguen. Aunque hay una ley que Jesús trata